Tenemos también los flags, ¿sí? El checksum, los campos de número de secuencia, número de acknowledge y flag de acknowledge, que son necesarios para hacer el ordenamiento de los datos, para saber que los datos lleguen de forma ordenada, y para hacer el control de errores. Si falta algún dato, poder identificar cuál de la secuencia de los datos que se enviaron están faltando, o para identificar cuáles son los que se recibieron de forma adecuada, justamente el número de acknowledge. Después indicamos el campo ventana para hacer el control de flujo. Vamos a ver sus detalles más adelante. Y podríamos tener algunos flags extras si hacemos control de congestión en la cual participa la red. De alguna forma, los recursos que va a necesitar TCP para cada flujo de datos van a ser mayores que los flujos de datos para UDP, porque vamos a necesitar buffers, vamos a necesitar contadores o timers, ¿sí? Contadores, timers de retransmisión, una máquina de estado finita para saber en qué estado está el proceso y de acuerdo al estado cómo reaccionar. El consumo de recursos va a ser mucho más importante el flujo de datos de TCP comparado con un flujo de datos UDP, donde cada datagrama era como autocontenido y podríamos considerarlo casi como independiente. Se manda el datagrama, listo. No hay más estado, no hay estado en realidad en UDP. ¿Sí? Bueno, después hablamos de la parte variable, que son las negociaciones, perdón, las opciones, o en la cual se puede negociar algunos parámetros entre ambas partes. Y alguna cuestión importante que acá está reflejada en el texto es lo que mencionamos en algún momento cuando hablamos del flag de push. Esa disasociación que puede haber entre la entrega de datos de la aplicación a TCP y de TCP a la aplicación. Podemos tener caso de que la aplicación puede enviar X cantidad de bytes, acá dice 300, y TCP puede enviar cada uno de esos en 3 segmentos separados con 100 bytes cada uno. Podría suceder algo parecido a eso. ¿Sí? Probablemente si pasa con más bytes, ¿no? Pero bueno, puede suceder. Si la aplicación también puede enviar 100 y después otros 100, o 100 y después otros 200, y TCP los manda todos juntos en un solo segmento. O la aplicación puede querer leer 200 bytes, TCP los tiene, pero me entrega menos, me entrega 150 y luego me entrega 50 en la segunda lectura. ¿Sí? Esa disasociación que hay entre el mundo de la aplicación, el espacio de usuario, y el mundo TCP. En principio, en la mayoría de los casos, en espacio de carga. ¿Sí? Como dijimos, podría no ser espacio de carga de acuerdo a la arquitectura del sistema operativo. Bueno, veamos entonces el establecimiento de la conexión. Antes de poder enviar datos, yo tengo que ponerme de acuerdo entre las dos partes, ¿sí? Qué van a enviar, cómo van a enumerar los segmentos, y si no se ponen de acuerdo, habrá algún mecanismo para indicar que no lo van a negociar. ¿Sí? Entonces vamos a tener gráficamente el que inicie la conexión de forma activa, ¿sí? A través, por ejemplo, de una system call de la llamada a la API socket connect, va a mandar un segmento que va a tener encendido el flag de sync y va a tener en el número de secuencia un initial sequence number que lo determinará, ¿sí? el sistema TCP para cada nuevo inicio de conexión. Sería a partir de qué número empiezo a enumerar los bytes. Si lo vemos de forma relativa, sería como el 0. El initial sequence number sería el 0. Bien. Como vamos a ver después en las capturas, o como vamos a ver en TCP funcionando, ese initial sequence number lo decide el sistema operativo y a partir de ese número lo toma la secuencia que se va a dar. Si del otro lado no hay nadie esperando para recibir la conexión, o por ejemplo del otro lado no llegó a hacer la llamada a la API listen, lo que voy a obtener del otro lado como respuesta desde TCP es un reset. Una confirmación del SYN y un reset diciéndome no hay nadie esperando del otro lado para establecer esta conexión. ¿O qué pasa si yo mando un SYN
y se pierde. Bueno, tengo los timers de retransmisiones para si no recibí el acknowledge de SYN, entonces voy a retransmitir luego de determinado tiempo. Acá lo que está marcado en un color más oscuro, en negro más oscuro, más grueso, es el saludo de 3 vías o el three-way handshake, a través del cual tengo de alguna manera el inicio de conexión establecida en ambos sentidos. Y todo esto que tengo antes son posibles situaciones que se podrían dar antes de establecer la conexión, ¿sí? Con estos 3 segmentos tengo de alguna manera, en el intercambio de los 3 segmentos, tengo la conexión establecida. Acá tengo los estados en los cuales estaría cuando manda el SYN, estaría en SYN send, el que hace el inicio activo. Del otro lado estaría en listen, cuando recibe primero el SYN, va a pasar en SYN received y va a confirmar con un acknowledge más un SYN, encendido slot flag. Y finalmente el extremo que inicia la conexión debería confirmar eso con una ACK diciendo que está recibido, está aceptado, la conexión de este lado estaría establecida y en el otro extremo se establecerá recién cuando se reciba ese ACK. Acá se mostrarían los números de secuencia relativos que llevarían esos segmentos. Este llevaría el número relativo 0, este sería el ACK diciendo espero el 1 con número relativo 0 y este ACK, ¿sí?, va a ser el 1, bien, diciendo espera el 1. De alguna forma acá tengo, ¿sí?, la posibilidad de en este tercer segmento podría llevar datos, ¿sí? En general la mayoría de las implementaciones no lo hacen, pero podrían llevar datos porque en este sentido ya estaría establecida, ¿sí? Se puede dar también la situación en la cual los dos inicien la conexión, entonces van a estar los dos en forma activo y los dos van a pasar por SYN send y por SYN receive y van a llegar a establish, ¿sí? Sería el open simultáneo. Y luego vamos a tener el envío de los datos. Una vez que llegaron a negociar la conexión, una vez que llegaron a establecer la sesión, van a poder intercambiar los datos. ¿Sí? Como dijimos, TCP es un protocolo orientado a streams, entonces los datos los vamos a enumerar. Cada byte va a estar de alguna manera en un número de secuencia, va a tener. Entonces suponemos que estos son los streams, el stream de datos que tiene que enviar el que estaría cumpliendo en este caso el rol de emisor, full duplex, o sea, cualquiera puede ser emisor y receptor al mismo tiempo. Tenemos que enviar todos estos datos. Los dividimos en porciones, que son los datos de cada segmento, y eso los encapsulamos en los segmentos TCP. Acá estaría el header, y acá irían puestos los datos del primer segmento. Acá sería otro segmento. ¿Sí? Los segmentos no necesariamente son del mismo tamaño. Acá tenemos, por ejemplo, dos segmentos de 400. ¿Sí? No de 100. ¿Sí? Acá tenemos de alguna forma la secuencia ordenada que debía ir recibiendo el receptor e ir poniéndolo en el buffer de recepción de forma ordenada, y una vez que tiene completo hasta determinada posición del buffer, podría pasarlos a la aplicación cuando la aplicación los lea. ¿Sí? Gráficamente acá estaría la idea de que es un protocolo orientado a stream donde hay una secuencia ordenada de bytes. Acá tenemos un gráfico de los números de secuencia, cómo van incrementándose de forma relativa. Lo vamos a analizar luego con una captura. Y tenemos el cierre de la conexión, también lo podemos llegar a estudiar de forma similar a como estudiamos el inicio, ¿sí? En este caso se conoce como un saludo, un cierre de 4 vías o de 4 mensajes, porque tengo la posibilidad de hacer un half close, o sea, cerrar en un sentido y no cerrar en el otro. ¿Sí? Si cierro en los dos sentidos al mismo tiempo, podría cerrarlo en tres segmentos. Gráficamente, el que quiere cerrar de forma activa manda un segmento con el flag de fin, el otro lado le confirma, está cerrado en un sentido, o sea, del lado del cliente no se podría enviar más información al servidor.
si el servidor podía seguir mandando información al otro lado. El servidor podía seguir mandando información, así que tenemos un cierre por la mitad, y en algún momento el servidor puede decidir cerrar. Cuando el servidor decide cerrar, manda también un fin y el otro lado se confirma. Este y este tienen los 4 segmentos encargados del cierre de la conexión en 4 mensajes. Se podría hacer en 3, un fin ACK también, en el caso que ambos quieran cerrar al mismo tiempo. Estos serían los estados por los que iría pasando el cierre activo. Fin wait 1, fin wait 2 y finalmente quedará en un time wait, que es un estado que no permite reusar el mismo número de puertos, ¿sí? El número de puerto del lado del cliente. En la mayoría de los casos lo elige de forma automática, ¿sí? Podemos decir casi aleatoria el sistema operativo. Bueno, aleatorio en realidad depende de cómo es la implementación, ¿no? Es un número efímero, se le dice, porque tiene tiempo de vida durante dure esa sesión. Entonces, durante el tiempo que transcurra luego del cierre de 2 maximum segment life, ¿sí? Es un valor establecido, ¿sí? Ese número de puerto no podrá utilizarse para generar ninguna nueva conexión desde ese equipo. En realidad, lo ideal sería que desde ese puerto, desde esa IP hacia el puerto del servidor, hacia la IP del servidor. Eso debería ser la mínima cuestión que debería restringirse. Esto es más genérico, se restringe directamente el puerto, no importa dónde. ¿Para qué? Bueno, eso de alguna manera tiene sentido para lo que se le llama la reencarnación de los segmentos. ¿Qué es una reencarnación de un segmento? Es que de una sesión vieja, ¿sí?, haya un segmento quedado pegando vueltas en la red, retrasado, llega en un momento donde hay una nueva sesión usando ese mismo número de puerto. Entonces, ¿qué hace ese segmento? Bueno, rompería un poco el orden de TCP, un segmento de otra cosa, de otros datos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese tiempo se mantiene el puerto como bloqueado, no se puede usar. Aproximadamente el 2 maximum segment life son 2 por 2 minutos. El MSL sería el tiempo considerado de vida máximo que puede tener un segmento en la red. O sea, cuánto tiempo puede estar pegando vuelta un segmento en la red viejo, ¿sí? En ese tiempo está en ese estado de time wait.